Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, el capítulo 6. La segunda partecita en que nosotros encontramos que el Arca de la Alianza es devuelta a Bet-Shemesh. Y aquí nosotros decíamos que el carro vino al campo de Josué de Bet-Shemesh, justamente viene y se detiene ahí, paró allí. Bueno, ya entonces Evaloicoa, Cueco Ave, una vez que viene, ¿se acuerdan? Todo el episodio anterior, que no era fácil, 2 vacas recién que habían parido, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son cosas milagrosas para decir que Dios verdaderamente quería esto, que Dios dirige la historia, que esta es la voluntad de Dios. Y en fin, la cuestión es que ellos llegan hasta las fronteras y después los príncipes filisteos se quedaban hasta ahí, después dejaron partir al arca sobre el carro. También cosas muy interesantes, Ñandella de Shakuri en los cursos anteriores, que el arca no se podía tocar. Tampoco no tenemos instrucciones que nos digan que el arca podría ser llevada, por ejemplo, en el carro. Lo único que tenemos y que sabemos es que las arcas, dice, tenían argollas. Entonces dentro de esas argollas tenían que estar varas y ser llevados también por levitas. Bueno, pero con ambas, con diga tuiñan de la yayerure, mabe la yereta, los filisteos, y no, diga tú. ¿Entienden? Se acuerdan con captura, se acuerdan con la hueraja, ahora luego ya con estos elementos milagrosos o milagreros que nosotros estamos encontrando, ya estamos más de. Entonces, ahora una vez que llegan a las fronteras, lo dejan andar a estas vacas con el carro, y el carro vino al campo de Josué en Bet-Shemesh y paró allí, después de haber sido guiada por alrededor de 10 millas desde la ciudad filistea, sin detenerse ni apartarse a un lado ni a otro. Entonces el arca se detuvo en tierra israelita, justo en el campo de un hombre elegido. Es interesante, ¿verdad? Entonces, casi todo como diciendo, esto es lo que sucede. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque eso estábamos hablando anteriormente también en los cursos anteriores de la causalidad. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué esto sucede? Nosotros ciertamente, si vamos a mirar, pero alejándonos un poco del aspecto literario, del aspecto religioso, lo que el autor sagrado nos quiere contar, nosotros sabemos que aquí hay algunos elementos importantes que nos quieren enseñar, ¿verdad?
Pero aquí nosotros estamos entrando como en esta historia de lo que va sucediendo. Esta historia que nos dice que el arca no podría haber sido llevada en carro ni nada, sino que debía ser llevada por levitas, pero con ambas en la historia, es decir, con los filisteos no tienen estas cosas. Y entonces es casi como decir que uno cierra un poco el ojo, ¿verdad? Y lo importante es la devolución. Y entonces, cuando ellos ven que el arca está llegando, guiados justamente por Dios entonces, y viene desde la ciudad filistea, sin detenerse, luego ya te dice, y sin apartarse a un lado ni a otro. No ni detenéis, no ya apartáis a jueces. Entonces esto es lindo, ¿verdad? Esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Para nosotros. ¿Por qué? Y porque justamente aquí nosotros estamos entendiendo y estamos viendo que lo que se está haciendo es por una causalidad, no casualidad. Quiere decir que Dios quiere que suceda de esta manera. Y está llegando y viene y se presenta de nuevo. Añandeoña incluso con lo del Nuevo Testamento. Y estábamos comparando incluso con los apóstoles. O sea, es interesante cómo la Biblia se lee dentro de la Biblia para que podamos entendernos mejor. Con la resurrección, después de un haber desaparecido, un haber muerto. Entonces, ¿no? Ñande pireba ipa, ñande coeba ipa, ñande rasipamba, eloico acue, ñande ñañe sanimamba, peñande alguirejo a omano, la ñande yara, peuba acue, pucuijangua, peñande la pe, peñande reco, peñande neta. Bueno, eso era el Nuevo Testamento, ¿verdad? Solamente les pongo para poder comparar y entender. El Arca de la Alianza, lo mismo. Cuando el pueblo de Israel había perdido el Arca de la Alianza, entonces, cuando fueron y le anunciaron ahí a Eli, Eli bebé ojendu, la omanos ahuejos, ni japinjas, o mi aguita, iracuera, o mañana veces bueno, y pisatantana o ingo hinaguria lleva. Hoy cuamo oía pues hinaguria. Pero japeamos ve ushbejicuaya y ushbejicuaya. Y el arca de la alianza cayó capturada en manos de los filisteos. Upepetea lleva oñemondivai, Joanda lleva. Estaba sentado, dice ahí. Medio cieguito luego ya también. Jo aubebete oñe de nuca. Upepete oñe de nuca jo omano. Entonces nosotros habíamos hecho también toda una reflexión. El indie lleva. Y con eso nos estaba mostrando y nos estaba diciendo simplemente, queridos amigos, que era tan importante, ¿verdad?, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era entonces lo esencial y lo fundamental. Se refería nada más y nada menos que a la presencia de un Dios que acompaña a su pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí estos animales, después de haber sido guiados por alrededor de 10 millas, ¿verdad?, desde la ciudad filistea, sin detenerse ni apartarse de un lado a otro, llega a feliz destino. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Antes de que el Papa pudiera hablar en la audiencia general sobre su visita a Bahrein, se le acercaron dos niños pequeños, de los que extrajo una lección para compartir con la multitud. Loro non hanno chiesto permesso, loro non hanno detto ho paura, sono venuti direttamente. Così noi dobbiamo essere con Dio. A continuación, el Papa habló de su viaje a Bahrein, del que dijo que estaba motivado por 3 razones: el diálogo, el encuentro y el camino. Dijo que la única manera de superar los conflictos en cualquier parte del mundo es a través de estos principios. Penso alla folle guerra, folle, di cui è vittima la martoriata Ucraina, e a tanti altri conflitti che non si risolveranno mai attraverso l'infantile logica delle armi, ma solo con la forza mite del dialogo.
También explicó la importancia de su viaje y del encuentro con el gran imán de Al-Azhar, un gesto que, según dijo, no desvirtúa la fe cristiana, sino que construye la paz. Così la prima visita di un papa in Bahrain ha rappresentato un nuovo passo nel cammino tra credenti cristiani e musulmani. Non per confonderci o annacquare la fede, no, il dialogo non acqua, ma per costruire alleanze fraterne nel nome del padre Abramo. E perché dico che il dialogo non è acqua? Perché per dialogare ci vuole avere identità propria, si deve partire dalla propria identità. Se tu non hai identità tu non puoi dialogare, perché sarai una cosa che non capisci neppure tu cosa sei. En sus saludos finales, el Papa también recordó al difunto arzobispo ortodoxo de Chipre, Crisóstomo II, fallecido hace unos días. Ambos se conocieron durante la visita del Papa a Chipre en diciembre de 2021 y Francisco lo describió como un promotor de la paz entre los diferentes grupos del país. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. día dije quiero seguirte y mírame hoy. El problema que tengo persiste, toca mi corazón, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres mi fuerza, quiero alumbrar sin renegar de las pruebas. Hoy te entrego este dolor y lo uno
nadie como tú. Nadie como tú. Gracias te doy aunque no entiendo. Me moldeas con tu amor. Solo hazme saber que aún te tengo, aun en medio del dolor. Eres mi fuerza, mi sola calma, eres mis ganas. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres mi fuerza. Quiero alumbrar sin renegar de las pruebas nunca más. Hoy te entrego este dolor y lo uno a tu cruz. Haz con él lo que tú quieras, mi Jesús. Quiero imitarte más, amarte hasta el final, porque no hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso, hermoso libro de Samuel. El primero de Samuel, capítulo 6, donde estamos mirando que llega el Arca de la Alianza, o sea, les llama la atención. Se compara como si fuese una resurrección, ¿verdad? Con la resurrección de Guanaco, es importante la chica a mí porque Upeago enseña a Capuaya, mañana esa va el hoy coagina a Peña de Abutebe, Ñande Yara o Peña de Abutebe. Pero después de habernos presentado todo un camino y todo un proceso también, y de una manera muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, que nos muestra también que no es, decíamos nosotros, una casualidad, sino que una causalidad. La causalidad que significa ese deseo de Dios de volver a su pueblo, de estar, porque Ñande Yara cuando fue capturada el arca, ya que los israelitas fueron vencidos por los filisteos, sin embargo Dios no se deja vencer, a pesar de que le habían llevado al templo de Dagón, como ofreciendo, ¿verdad? A Dagón, ave, vean como souvenir más o menos lleva. Cuabelandere vence, cuál es el Dios de Israel. Ana ave, lo verún de topetán de souvenir, landere vence a y chubeguera. Sin embargo, después ya comienzan los estragos. Dagón es el primero, luego el dios de los filisteos, el primero luego que cae en bruces, ¿verdad? Después, por segundo día o segunda noche, amanece ya, sin cabeza y sin manos. Bueno, que todos son también elementos simbólicos que hemos reflexionado y hemos hablado en los cursos anteriores. Vamos a continuar nosotros porque apenas llega esta arca de la alianza y qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, ellos llegan al campo de Josué, de Beshemesh,
y se detuvo. Muy bien, hasta ahí todo lindo. Y después dice, allí había una gran piedra. Entonces hicieron astillas de la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Entonces ellos hacen astillas, ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Ellos sabían que esto era lo que debían hacer en honor a Dios. Sin embargo, realmente les costó algo. Las vacas y los carros que eran, decíamos nosotros anteriormente en nuestra reflexión, eran propiedades o elementos muy caros, muy caros. O sea que esto también nos enseña a nosotros que reconocer a Dios, alabar a Dios, ofrecer un holocausto, unirnos a Dios, entonces también nos cuesta, tiene un precio bastante carito, vamos a decirlo de una manera. En un sentido estricto, la ofrenda iba en contra de la ley mosaica. Primero ofrecieron animales que son, en este caso, son animales hembras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto? Va a Piopea, ya está enseguida, ¿verdad? Entonces no podría ser de esta manera. Estos animales no se podrían ofrecer porque son vacas y nosotros sabemos que según el rito de los israelitas para ofrecer el holocausto, tendrían que ser animales, pero ¿qué clase de animales se tendría que ofrecer? Y aquí se tendría que ofrecer animales machos, ¿verdad? Y eso lo tenemos también varias veces y en varios lugares se vuelve a presentar y nosotros lo vemos verdaderamente, ¿verdad? Lo vemos así que ellos lo ofrecen, y ahí la pecha antejina la ojellaba a no, ellos entonces justamente quieren que todo se haga como tiene que ser, todo como tiene que ser, es decir, si tienen que ser animales, si tienen que ser machos, ¿verdad? Entonces todo esto no puede ser, va a ser un coño acá que va a vender y ofrecer. Pero en este caso, cerramos los ojos, ¿verdad? En este caso. El carro vino al campo, entonces ahí de Josué paró allí, cortaron esta madera y ofrecieron las vacas en holocausto. En un sentido estricto, como decíamos nosotros, estas ofrendas iban en contra totalmente a la ley de Moisés. Luego ellos ofrecieron holocaustos a Yahvé, lejos del tabernáculo también, lo cual también violaba el mandato del Deuteronomio. ¿Qué es lo que dice el Deuteronomio? En otra oportunidad nosotros ya estuvimos viendo, ¿verdad? El Deuteronomio en el capítulo 12 nos manda con respecto al holocausto, cómo se tendría que hacer, 5 y 6, dice así. Irán a buscarlo al lugar que él elija entre todas las tribus para constituirlo morada de su nombre. Solamente allí, ahí está, solamente allí presentarán sus holocaustos y sacrificios, sus diezmos y sus dones, sus ofrendas votivas y voluntarias, y también las primicias de sus ganados y rebaños. Solamente allí. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece e ilumina nuestra mente. Escuchamos hoy la lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Comunidad elegida, me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros. Con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio.
El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor, porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Y así entonces, queridos amigos, continúa esta hermosa carta de San Juan. Primero dice, le alaba a un grupo, que es el seguir los mandamientos de Dios, y por eso les llamo al amor. Pero no es una cosa nueva, dice, el amor siempre es lo que Dios quiso para la humanidad, para el hombre. Esto ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero atención, hay algunos que dicen, que se aman, que se quieren, pero lo que están creando es división, discordia dentro de la comunidad. Son los que se llaman los anticristos, y son entonces los que aquí San Juan le está diciendo los seductores. Y esto es lo que sucede también en nuestras comunidades, las sectas como van apareciendo, como seduciendo el corazón de las personas, los protestantes, como que quieren seducir el corazón de las personas. Y aquí justamente él se está preocupando, San Juan, y dice, atención, estos son los que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. La preocupación de San Juan es entonces con respecto a la encarnación. Peñan de Yara o uva y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Su peaco dice Gina Peñan de Yara, oye manifestá, oye cual cañan debe, pero en nuestra historia, en nuestra realidad, en nuestro contexto de todos los días. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Nada más comenzar su pontificado, Francisco prometió visitarla. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Hablaba de Santa María Mayor, la Basílica Papal de Roma. Francisco tiene una relación muy especial con ella y la ha visitado 101 veces. La última, al volver de su viaje apostólico a Bahrein. El Papa acostumbra comenzar y terminar cada uno de sus viajes rezando en esta basílica ante un icono de Salus Populi Romani, patrona de Roma. Su imagen llegó a la ciudad en el 590 durante el pontificado de Gregorio I y, según la tradición, fue venerada por los primeros cristianos. Así hablaba Francisco de esta Virgen que custodia la ciudad de Roma cuando tomó posesión de la basílica. La mamma aiuta i figli a guardare con realismo i problemi della vita e a non perdersi in essi, ma ad affrontarli con coraggio, a non essere deboli e a saperle superare in un sano equilibrio. El Papa ha hecho ofrendas muy especiales ante la imagen de Salus Populi Romani, como este balón que se trajo de Río de Janeiro en la JMJ de 2013. Aunque no siempre que ha rezado ante esta Virgen, lo ha hecho en la Basílica de Santa María Mayor, el 27 de marzo de 2020, cuando el número de fallecidos por el coronavirus en Italia superaba los declarados por China. El Papa pronunció la bendición Urbi et Orbi en una plaza de San Pedro desierta, acompañado de este icono y del crucifijo milagroso de la iglesia de San Marcello al Corso. La tempestà smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze in cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ahora, en tiempos mejores, Francisco sigue rezando ante Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María Mayor. Si no hay ningún imprevisto, la próxima vez que la visitará será en febrero de 2023, antes de su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Ya salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los
por siempre te alabaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje del capítulo 6. Nosotros hablábamos y decíamos que ellos habían cortado la madera, habían hecho astillas del carro y ofrecieron también las vacas en holocausto. Este es el tema que aquí nosotros estamos mirando y queremos entender qué es lo que nos está queriendo decir el autor sagrado. Primero, ellos saben que esto era rendirle un honor. Ellos saben muy bien, rendir el honor a Dios. Sin embargo, sabemos que esto siempre, rendir el honor a Dios, cuesta algo. Porque el precio, las vacas y los carros eran propiedades caras, pero son capaces de ofrecer lo mejor. Es lo que nosotros también entendemos y decimos siempre, peñande yara, peñandeña, en árabe y ponavea. Pea la ñandeña y cuave, en árabe ñande yara. Y esto es entonces el ofrecer, y sabían y conocían muy bien. En un sentido estricto, la ofrenda iba, decíamos, en contra también de la ley mosaica, dijimos al comienzo. ¿Por qué? Y estaba prohibido animales hembras ser ofrecidos en holocaustos al Señor. Segundo, también ofrecieron holocaustos a Yahvé lejos del tabernáculo y también nosotros sabemos que esto violaba un mandamiento del Deuteronomio que debía estar, dice, cerca del tabernáculo. Bueno, pero todas estas cosas nosotros entendemos muy bien el contexto en que se encuentran. Es el arca de la alianza que está volviendo, entonces tenemos que hacer fiesta. Nosotros nos encontramos ante esta situación. Después continúa diciéndonos que los levitas bajaron el arca de Yahvé. Los israelitas tuvieron cuidado de dejar que los levitas se encargaran del arca. Una vez que el arca llega, que está de nuevo en nuestra propiedad, entonces ya porque con hay temas, acuerdan y cuáles, acuerdan ya pues, bueno, los filisteos. No es el Dios de ellos, no es el arca de la alianza de los filisteos, pero sí es nuestro. Entonces ellos sí dejan que los levitas se encarguen del arca, como lo ordena la ley. Vamos a mirar un poco el libro de los números que nosotros ya habíamos estudiado anteriormente, el libro de los números capítulo 4. Vamos a mirar eso, donde nos dice en los versículos 1 y 6, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, realiza un censo especial de los levitas, hijos de Kehat, por clanes y por familias. Registra a todos los que puedan entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Los quejatitas serán los responsables en la carpa del encuentro de los objetos más santos. Cuando haya que levantar campamento, Aarón y sus hijos irán a descolgar el velo protector y cubrirán con él el arca del testimonio. Sobre él pondrán una funda de cuero fino y encima extenderán una tela, toda de púrpura violeta. Luego le ajustarán las andas. Bueno, entonces hasta ahí tenemos. Esto continúa, ¿verdad? Hasta el capítulo 6, 15. Entonces cada uno, los gersonitas, los meraritas, y después con la conclusión, ¿verdad? Pero esto sigue las reglas sobre la restitución, en fin, el rito para probar todas las situaciones difíciles dentro de Israel. Entonces todo esto nos va diciendo el libro de los números. Y aquí ellos, sin embargo, podemos decir que tuvieron cuidado, ¿verdad? Tuvieron cuidado de dejar que los levitas se encargaran del arca como ordena la ley.
Libro de los Números, como acabamos de leer una partecita, y Pucubeina, Ojoesen, todo el capítulo 4 y todo el capítulo 6. Luego tenemos que reconocer y saber que Bet-Shemesh era una ciudad sacerdotal. Nosotros en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 16, encontramos, ¿verdad?, dentro de la ciudad sacerdotal. Así que había sacerdotes disponibles en Bet-Shemesh. Porque si Bet-Shemesh es una ciudad sacerdotal, UPB Gojina, el Arca de la Alianza. Entonces llaman, ahora ellos ya se hacen cargo y comienzan a hacer lo mejor que se pueda de acuerdo también a la ley prescrita por Moisés. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos hermanos y hermanas, hace 3 días regresé del viaje del Reino de Bahrein, que tuvo como lema paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Agradezco nuevamente a Su Majestad el Rey, a las demás autoridades y a la población su generosa hospitalidad. Podríamos resumir este viaje en 3 palabras: diálogo, encuentro y camino. El Foro para el Diálogo Oriente-Occidente por la Convivencia Humana fue una oportunidad para revalorizar el diálogo como oxígeno de la paz, que nos ayuda a acercarnos, a aprender, convivir y rechazar la locura de la guerra. También destaco los encuentros que compartí tanto con los jóvenes que viven la unidad en la diversidad, como con los ancianos, que dan testimonio de sabiduría y de trabajo en favor de la paz. Cristianos y musulmanes hemos expresado el deseo de seguir caminando juntos, bajo la mirada del único Dios del cielo. Además, cristianos de diversos ritos y confesiones, rezamos en comunión, abriendo nuestros corazones a la esperanza. Y todo ello se culminó con la celebración de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay un montón de mexicanos, ¿sí? Bienvenidos. Los animo a que sigamos avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en esta senda y nos ayude especialmente a compartir nuestra vida con los pobres, cuya jornada mundial celebraremos el próximo domingo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hay dos cosas fundamentales, ¿no?, que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite 3 veces la frase no teman. El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención y es cuando dice: ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él, porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día, pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe, porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí.
que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará, porque conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí, tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Este es el último, ¿verdad? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 6. Ahora queremos mirar los versículos 16 y 18. 16 y 10 hasta el 18. Al ver esto, dice, los príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón aquel mismo día. O ya llegó a la frontera de Israel, o Poyuga. Los tumores de oro que los filisteos presentaron como reparación al Señor fueron uno por Ashdod, uno por Gaza, uno por Ashkelon, uno por Gad y uno por Ecrón. Y el número de los ratones de oro correspondía al de todas las ciudades de los filisteos, gobernadas por los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta los poblados desguarnecidos. Testigo de esto es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Beshemesh. Bueno, esto entonces es lo que nosotros encontramos aquí. Ahora, nosotros hablamos y encontramos la ofrenda de los filisteos que venía con el arca. Vamos a mirar un poco sobre este punto, la ofrenda de los filisteos que venía con el arca. Esto, cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, vamos a ver, ellos se preguntaban si todo lo que les había sucedido mientras tuvieron el arca había sido por accidente. Esto sucedió por accidente nomás, ¿verdad? Así es que diseñaron una prueba elaborada y bien compleja para que Dios la pasara, y observaron personalmente para ver si Dios realmente pasaría la prueba. No se registra su reacción, pero deben haber sido persuadidos, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos. Los hombres de Beshemesh profanan la santidad de Dios. ¿Cómo profanan la santidad de Dios? Y lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque ellos, dice, el Señor castigó a la gente de Beshemesh porque habían mirado el arca del Señor, como Él hirió a 70 hombres. El pueblo estuvo de duelo porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Es decir, ya no castiga solamente a los filisteos, sino que también aquí a los de Beshemesh ya también. Los hombres de Beshemesh dijeron, ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles, los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes. Entonces llegaron los de Kiriat Yarim y se llevaron el arca del Señor. La introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina
y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Bueno, aquí entonces estamos entrando en otro pasaje ya, pero ¿cómo es la cuestión? Les hizo morir también a los de Beshemesh. El arca del pacto solo debía ser tocada y manejada por los levitas de la familia de Coat, e incluso ellos recibieron la orden de no tocar el arca. Ya estoy un poco. Qué interesante, ¿verdad? Dentro de esta teología, porque estamos dentro de una teología, evidentemente, que del estilo bien eloísta. A Dios no se lo puede tocar, a Dios no se lo puede mirar, a Dios no se lo puede ver. Y de ahí después se van a desarrollar otros elementos, ¿verdad? Dentro de la posibilidad de la relación con Dios. Pero aquí los hombres de Beshemes pecaron no solo tocando el arca, sino también viendo dentro de ella inapropiadamente. Algo mañana y curioso, hoy ya se aumianda y apoya entonces la santidad de Dios. Están queriendo mostrar verdaderamente y decir, pero esto es lo máximo. El hombre no puede mirar, el hombre no puede tocar, porque el que toca directamente sin que tenga esa autorización. Moisés podía mirar cara a cara a Dios, hablar con él cara a cara, etc. ¿verdad? Pero aquí te dijo bien, y vos no podés estar mirando ahí, no podés ser curioso. Entonces aquí te dice directamente que habían mirado dentro del arca de Yahvé. Nuevamente notamos entonces que Dios trató con los israelitas de manera más estricta que con los filisteos. Entonces, porque si yo llegué la venda, pues te pepe que tú llegues como chancho, que acuella por las cosas. No, Señor. Yo fui exigente con los filisteos. Con ustedes voy a ser más exigente porque pepe y cuá, como es la cuestión de la ley. Entonces, mucho más estricta que con los filisteos, quienes acababan de transportar el arca en un carro. Dios hizo esto porque los israelitas que tenían su ley debían y sabían mejor, ¿viste? Debían y sabían mejor que eso. Es triste considerar que los filisteos honraron más la santidad de Dios que los mismos israelitas. Los filisteos honraron más la santidad de Dios que los mismos israelitas. Esto entonces para llamar verdaderamente la atención y para darnos a entender todo este camino también que estamos haciendo nosotros mirando aquí. Bueno, todo esto después vamos a ir aplicando también a nuestra vida, ya esa mañana. ¿Cuántas veces otros respetan mucho más la presencia de un Dios trascendente? Añande que decimos, que estamos, que conocemos, que caminamos con el Señor muchas veces. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.